el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo entre nosotros, para que podamos nosotros también entender muchas de las enseñanzas que el Señor nos quiere revelar. Y abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón a entender que no es fácil la divina voluntad, pero es divina voluntad. Amén. Hoy quiero desarrollar un temita que me encantó. Dije, voy a hablar del perdón, pero ¿cómo entender el perdón sin la ira? Entonces hay que hacer como definiciones de perdón e ira. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la ira? Lo entendí con el Monseñor Munilla, decía algo muy chévere, decía, un matrimonio perfecto es la unión de una mujer imperfecta con un hombre imperfecto que están dispuestos a perdonar sus imperfecciones. Donde no hay disponibilidad de perdón de imperfecciones, tenemos problemas. Todo eso termina en divorcio. ¿Y qué es la ira? Hay varias definiciones. Les voy a contar. No sé si ustedes han visto, hace poco vi una historieta, no sé si es verdad o no, si ocurrió de verdad o no, pero la enseñanza es buena. Todos ustedes saben quién es el actor Clint Eastwood, ¿no? Digan sí, entonces sí saben. Entonces, Clint Eastwood creo que tiene 94 años. Y el otro día, Clint Eastwood llegó a un restaurante, como siempre, ustedes saben que él anda con un busito, unos pantalones muy esporádicos, muy de calle, y llegó al restaurante, uno de los restaurantes más elegantes que hay en Los Ángeles, que se llama El Gran Roble. ¿Alguno de ustedes ha estado allá? Obvio que no, es muy caro. Pero bueno, y él llegó un poquito desarrapado, se fue y se sentó, y al estar ahí sentado, se dio cuenta de algo. Él siempre pedía un whisky. Los sabios siempre piden whisky. Entonces pidió su whisky y se sentó ahí. Una mesera que era nueva en el restaurante no lo reconoció. Y desde que llegó él, empezó a atenderlo como despectivamente, mirándolo de arriba abajo. Ella había estudiado hotelería y turismo y hostelería, de todo había estudiado. Y claro, era el restaurante donde iban todas las estrellas, todos los nuevos ejecutivos de las empresas tecnológicas, con sus trajes finos, con sus carros lujosos. Y este hombre llega de 94 años a una mesa y esta mujer trata de menospreciarlo y decirle, señor, aquí los platos son muy exclusivos y quizá usted replantee la posibilidad de estar aquí. Y como él había cogido una mesa grande para 6 y el restaurante estaba así, entonces ella lo que estaba pensando es, él solo pidió un whisky, voy a perder la venta de 6 más por este viejito desarrapado. Y empezó no, tranquila, por ahora solo el whisky. Y la niña volvía y le insistía, señor, mire, ¿a usted no le importaría pasarse al bar? Allá se puede quedar solo. Tranquila, yo aquí estoy bien. Relajado, como es Clint Eastwood en las películas. ¿Se acuerdan? Los que han visto las películas de Clint Eastwood, llega los malos de la película, él está en el bar y él tranquilo. Y entonces lo empujan, le pegan y él tranquilo. Y tranquilamente les pega 6 tiros a cada uno y sigue.
Esas son las películas, ¿no? Entonces, me me pone a pensar el tratamiento, el prejuicio que tenía esta mesera con ese hombre viejo que no conocía, muy joven, no lo conocía. Entonces, él llegó y siguió tranquilo, relajado. Y ella dele y dele y dele hasta que ya llegó un momento a decirle, Señor, me parece que si no va a pedir nada, entonces se puede retirar, porque es que necesitamos la mesa para otros comensales. Él le dijo, yo vengo a esta mesa siempre y ya hice la reserva. Al final de todo esto, uno de los meseros viejos se da cuenta y le trata de advertir que no lo moleste, que él es Clint Eastwood, pero ya no lo conocía. Ella no sabía quién era. Y trata de decirle, mire, y ella no, despectiva porque ya era la mesera estrella del momento. Pero cuando al final ya el manager se da cuenta de lo que está haciendo y ella le dice, es que este sitio es solamente para gente muy exclusiva, muy elegante, gente que viene aquí con un atuendo especial, el suyo no está de acuerdo a esto y entonces usted se sale del estándar que nosotros queremos hacer aquí. Relax. Le dice algo así como, mira, yo hace 50 años que vine a este restaurante por primera vez. Y aquí conocí al dueño, el señor Thompson. Y ese hombre me enseñó el respeto a un desconocido cuando yo no era nadie. Y me trató como si yo fuera el cliente más exclusivo del mundo. Como si yo fuera el top. Y me hizo sentir tan bien porque él dijo, es que aquí lo que valoramos es la persona, no lo que tiene la persona. Y desde entonces vengo a este restaurante hace 50 años. Hace 6 meses, su hijo, el señor Thompson, ya murió. Y su hijo quiso vender el restaurante. Hace 6 meses yo compré el Gran Roble. Y entonces ella misma se contrae y se empieza a sentir incómoda. Pero mire, lo que me gustó de este restaurante es que aquí no trataban a nadie por cómo venía vestido, ni en qué carro llegaba, ni qué tan famoso era, o qué tantos miles de seguidores tenía en sus páginas. No, aquí trataban a todo mundo por igual. Y ese principio hizo que yo comprara este restaurante. Yo quiero continuar con eso. A ti te quedan 2 opciones. O sales por esa puerta y buscas un restaurante que llene las expectativas de tu cabeza y tus prejuicios. O te quedas aquí y aprendes con el manager qué es lo que queremos en un mesero. La chica se quedó. Eso es la clase de hoy. ¿Cómo vamos a valorar en el perdón y en la ira a la gente? Miren esto. De nuevo vuelvo, encontré un resumen también sobre la ira en los estoicos y un análisis del perdón en la Biblia y los voy a unir todos. Dice, lo primero que tenemos es, ¿a quién tenemos que perdonar? ¿A quién? Chesterton tenía una definición lindísima para esto. Chesterton decía algo así como esto. La diferencia con el judaísmo es que nos enseñó a amar a nuestro prójimo y odiar a nuestros enemigos, ¿cierto? Cristo nos enseña a amar a nuestros enemigos como si fueran nuestro prójimo.
El problema es que nuestro prójimo es nuestro enemigo. ¿Sí me doy cuenta? Cualquier prójimo en un momento de ira se convierte en nuestro enemigo. ¿Tú con quién peleas? Con tu mujer, con tu hijo, con tu socio, con tu novia. Esas son las características de con quién voy a pelear. Pero nosotros lo que queremos aquí es llegar a diseccionar la ira para entender el perdón. Entonces, encontré este resumen que habla primero de la naturaleza destructiva de la ira. ¿Sabe cuál es el mejor remedio para para controlar la ira? Evitar que nazca la ira. Porque la ira destruye la mente, el cuerpo. ¿No se han fijado que cuando a usted le da ira, usted queda como con una adrenalina en el cuerpo brutal y usted no sabe cómo responder a eso? Entonces, ya después usted queda cansado, después de que se le atravesó el tipo tarado ese y usted lo insultó, le recordó todo, le tiró el carro y usted queda con la ira sin saber si va a salir de ahí una viejita de 79 años que está aprendiendo a manejar o un gorilón que lo puede matar, pero usted le tiró el carro. Entonces, dice, los estoicos nos enseñan algo bien lindo. No es lo que nos pasa o los hechos externos los que deben manejar nuestro temperamento. Es cómo respondo yo a lo que nos pasa, a lo que nos hacen y a lo que vivimos. Ahí está la sabiduría. ¿Cómo respondo yo a eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para eso? Entonces es cuando empezamos a ver que la ira ciega nuestra capacidad de pensar, porque es un enemigo interno. ¿Qué quiero yo con la ira? ¿Matar y comer del muerto o no? Alguien te hace algo y tú quieres como para que aprenda quién es el que manda. A mí nadie me hace eso. Vamos a entender varios conceptos aquí. La ira siempre aparece de cosas no conseguidas. Hay una diferencia nuestra entre realidad y perspectiva. Por ejemplo, alguien te invita a salir y tú ya tienes la perspectiva como chica de que ese chico va a reunir las condiciones especiales porque a ti te gusta el chico y es muy atractivo el chico y el chico es muy atento contigo, entonces invitas a tu amiga porque él viene con un amigo y resulta que tu amiga es la que te quita el chico. Ahí ya tienes dos odios casados, tu amiga y el chico. ¿Por qué? Porque tu perspectiva era el chico, pero la realidad mostró otra cosa. ¿Cómo respondo yo a eso? Es donde aparece la ira. Es donde yo no lo puedo controlar. Dice, cuando el mundo no obedece nuestras reglas, aparece la ira. Pero lo que sugiere el estoicismo, y Marco Aurelio decía algo, debemos aceptar todo lo que nos ocurre. En nuestro cristianismo es como deber aceptar la divina voluntad. Yo no puedo pelear contra lo que el mundo me da, no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es cómo manejo lo que el mundo me da. Luego tenemos, la ira surge cuando la realidad que vivimos no coincide con nuestras expectativas. Por ejemplo, la infidelidad de la pareja. Hay personas que piensan que en su mente su esposa o su marido jamás le puede ser infiel. Jamás. Pero ocurre la infidelidad. ¿Qué hago yo con la infidelidad? ¿Lo perdono? ¿No lo perdono? ¿Acabo con el matrimonio? ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo respondo a esa infidelidad? Es donde está la ira.
Y nos enseña algo bien. Epicteto dice, debemos eliminar las expectativas irreales y debemos aceptar lo que nos ocurre como si lo hubiésemos querido. Esa es la visión filosófica de la divina voluntad. Debemos aceptar lo que nos ocurre como si lo hubiésemos querido. ¿Por qué? Porque si el Señor permitió que te ocurriera esto, todo lo que nos ocurre si seguimos al Señor es por nuestro bien. Todo. Todo. Entonces, es cuando uno encontramos en esas educaciones de las familias permisivas y las familias totalmente, o los padres totalmente represores. En las familias permisivas estamos creando hijos irresponsables. En las familias represoras estamos creando muchos complejos de inferioridad. Y esto se va a aclarar ahorita cuando hablemos del perdón. Oponerse a la realidad nos da desesperación e ira. Aceptar la realidad es quitarnos la frustración, porque la paz se encuentra en la aceptación. Porque la ira es un reflejo de nuestro ego. La ira sale de la interpretación del comportamiento de otros conmigo. Entonces, cuando nosotros vamos a meternos ya en el mundo del ego, es cuando creemos que todo gira en torno a nosotros. No es lo que nos sucede, lo que nos afecta, sino cómo actuamos frente a esos hechos. Reconocemos el papel de nuestro ego en la ira. Porque cuando el ego, tenemos un ego muy grande y no lo sabemos, todo nos ofende. Todo nos ofende. Llegas a la reunión, te abren la puerta en la casa y te dicen, hola, sigue, sírvete. ¿A moi? No me atendió el de la casa, me viene a atender la chica del servicio, sirve, sigue y sírvete. ¿A mí? ¿Quién se cree ya que es? A mí me encantan estos videos mexicanos cuando detienen gente, porque en México hay como mucho ese de, ¿usted no sabe quién soy yo? Me encanta la respuesta de un policía. No, pero en la cárcel lo voy a saber, lo voy a investigar cuando te tenga ya. El perdón nos libera del enojo. Perdonar es un acto de amor propio, porque la ira da poder a quien nos ha hecho daño. Si yo no perdono, tengo esa rabia ahí guardada y cada vez que veo a esa persona que me hizo ese mal, quiero, ¿cómo es posible que la dejen entrar aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué le permiten a él? ¿Por qué le permiten a ella? Entonces yo voy cargando la ira, cargando la ira, cargando la ira. Pero en el momento en que yo puedo decir, he perdonado como acto de amor propio, es cuando descubro que el resentimiento es una trampa del ego. Cuando actuamos con ira, no somos dueños de nosotros mismos. Entonces, es cuando empezamos a entender, es que es tan difícil perdonar, tan difícil. Una vez en la Guerra Civil Española, iban a matar se sabe que en la Guerra Civil Española los comunistas mataron más de 3,000 y pico de sacerdotes. Y cogen a un sacerdote en San Sebastián, que ahora a propósito está camino a los altares, y cogen a este sacerdote y lo van a fusilar. Y le preguntan qué quiere decir de último, y dice, solo déjeme orar. Y él empieza a orar el Padre Nuestro. Y cuando está llegando, perdona, Señor, nuestras ofensas, así como yo perdono a todos los que me van a disparar. Señor, los perdono de verdad. ¿Qué acto?
La gente dice, no, pero es que yo perdono, pero no olvido. Ahí no hay perdón. Pero si yo hago un esfuerzo por perdonar, ya estoy perdonando. Si yo, mira, había una cosa muy, yo amo a Chesterton porque es que ese loco tenía, él decía cosas como que los defectos de tu mujer son los que te garantizan la santidad, si los aceptas. Los defectos de tu marido te conducen a la santidad, si los aceptas. Pero también San Agustín nos enseña algo. Entrégale tus enemigos a Dios y serás como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le entrego yo mis enemigos a Dios? Todos tenemos alguien que nos ha hecho daño. Si usted no tiene a nadie que le haya hecho daño nunca, es porque usted es el que hace daño. Entonces, pero todos tenemos alguien que nos ha hecho daño. Tráiganlo a su mente, tráiganlo. Traigan a ese desgraciado. Siempre, alguien los debe haber traicionado. Alguien les debe haber quitado lo que era suyo. Alguien los traicionó en un negocio. Cualquier cosa. Tráigalo a su mente. Y ahora póngalo y le digo, Señor, te entrego a esta persona para que la ayudes. Y quizá que le vaya mejor que a mí. Eso es lo que el Señor quiere en el perdón. Nosotros tenemos que recoger al enemigo, recoger al que nos ha hecho daño, de recoger al que nos traicionó y ponérselos a los pies de la cruz. Y decirle, Señor, yo quiero perdonar. Todavía no tengo el convencimiento del perdón, pero te lo entrego. Te lo entrego. Haz con él lo que quieras, Señor, que sea mejor que a mí. Es más, si te lo quieres llevar para el cielo ya, sería muy bueno. Entonces, el perdón nos libera del enojo. ¿Por qué? Porque el resentimiento solo afecta a quien lo lleva, a quien lo carga. Pero si yo perdono, es cuando yo empiezo a cambiar. Y el perdón es una acción consciente, porque mi paz no depende del comportamiento de los otros, es una decisión de mi voluntad. Yo no me dejo afectar. Hubo un momento en el que me empezó a salir barriga. Entonces yo la miraba y la escondía. Lo que más. Era la época en que uno hacía un poquito y se iba. Pero hubo un momento en que ya no podía. Entonces todo el mundo hablaba despectivamente de esta parte del cuerpo que yo también amo, la barriga. Pero hay momentos en que si te hablan de un defecto que tú tienes, te molesta. Pero cuando tú asumes el defecto, esto es lo que hay, esto es lo que hay, o lo quieres o no, pero yo sí lo quiero. Aquí he invertido muchos miles de dólares. No me la he podido desvanecer, pero la quiero. Asumí que después de cierta edad, hagas lo que hagas, sale barriga. Entonces, es cuando viene una práctica muy bonita que decía, la práctica de la no reacción. Respondemos siempre desde el instinto, no desde nuestro corazón sabio. Lo mejor es no parecerse a quien nos ofendió. Si a mí viene un tipo en el carro y ¡buah! Me cierra, y luego yo me adelanto y ¡buah! Lo cierro, él va a salir y ¡buah! ¿Sí ves? Un compañero de trabajo hace algo y no me gusta, entonces yo, verá, tengo mi oportunidad y tenga con la venganza. No hemos entendido nada. Porque el pensamiento estoico lo único que te dice es,
te hicieron algo fuerte, tranquilo, quédate quieto, relajado. Clint Eastwood, él tiene pistolas cargadas, ¿no? Relajado. Eres tú quien decide cómo vas a responder a ese acto que te ha herido. Si respondes de igual manera, te estás pareciendo al enemigo, entonces te estás pareciendo al demonio. Pero si respondes con esa pregunta que le hace el Señor al soldado romano cuando le da la cachetada, ¿por qué me pegas? Si te he ofendido en algo, dime en qué te he ofendido. Pero si no te he ofendido, ¿por qué me pegas? Hemos aprendido ahí. El Señor salió y tome, él sin nada, un ángel que bajara era suficiente para aniquilarlo. Pero cuando nos hacen algo que nos duele, el tiempo es el mejor filtro para calmar las emociones. No, la no reacción es una muestra de nuestra fortaleza y nuestra autodisciplina. Nuestra autodisciplina le muestra al otro, tenemos el control. A mí me encantó lo de Clint Eastwood porque yo me acuerdo de una película en la cual, esta parte no sé cómo la aceptó él, que llega un tipo por detrás y ¡pah!, le rompe una silla en la cabeza y él está tomándose su cerveza y él tapa el vaso de la cerveza para que no le caigan astillas a la cerveza, la deja aquí y se voltea y lo único que le dice es, ¿por qué estás tan enojado? ¿Entienden? ¿Por qué estás tan enojado? Eso, ¿sabes cómo se llama? Autocontrol, disciplina. El chichón quedó ahí, pero el otro pensó que no le había hecho nada. Hay una relación entre ira y una baja autoestima. El que tiene una baja autoestima, todo lo ofende. Todo. Son de esas personas que, ¿cómo era que decía? Creo que era Camilo José Cela quien decía, hay mujeres tan delicadas, tan susceptibles, tan, que con solo saludarlas yo siento que ya las ofendí. Entonces, ojo con la baja autoestima. La baja autoestima es un fruto de muchos sometimientos en la infancia, porque tú no puedes, eres bruto o bruta, eres un... Yo me acuerdo, mi papá tiene un dicho muy bueno que me decía siempre, cuando empiece un proyecto, por donde meta la cabeza, saque el cuerpo, pero no se queda a la mitad. Hay de aquel que empieza y no acaba. ¿Sí o no, papi? Así me decía. Dice, la baja autoestima nos hace interpretar la realidad de manera distorsionada. La ira siempre es una reacción defensiva ante la inseguridad. El Señor nos llama aquí a algo bien interesante. ¿Cómo le respondió él al soldado romano? Él sencillamente no se dio la vuelta. Hay una parte cuando él dice, da la otra mejilla, pero eso es en otro contexto. Pero cuando el soldado le da tremendo cachetadón, la dignidad hace que él le pregunte, ¿por qué? Si el Señor hubiese respondido con ira, él estaría en igual de condiciones al soldado romano, ¿cierto? Pero respondió es, ¿por qué? Y es cuando en la película me acuerdo que decía es, ¿por qué estás tan de mal genio? ¿Qué te molesta? Y aquí entramos en un ámbito bien interesante. La ira es una reacción defensiva ante la inseguridad de algo que en nosotros no está resuelto. Un complejo no resuelto da ira. Y muchas veces hay algo que es un consejo que da.
en el estoicismo es vivir sin un propósito. Si tú no tienes un propósito en tu vida, cualquier camino sirve para cualquier cosa. Por eso dice que el que no cree en Dios termina creyendo en cualquier imbecilidad. Yo he visto ahora religiones que se consagran en piedras y no me toque el cuarzo que se me va la energía. Entonces, si yo no tengo un propósito de vida eterna, yo siempre actuaré para el placer del momento. Nunca un propósito eterno ha sido algo que interrumpa tu vida presente. No, mi propósito de vida es entrar al amor de Dios, al perdón de Dios. Entonces, para alguien que no tiene un propósito en la vida, cualquier obstáculo es más grande de lo que en realidad es. Su propósito se vuelve en una rutina sin sentido. ¿Por qué? Vegetan. Si tú no tienes un propósito en tu vida, te da igual hacer que no hacer. Pero cuando tu propósito puede ser un propósito por un problema concreto que te afecta hoy, tú vas con ese propósito. Ya conoces un camino. Y si no, el Señor te lo va a ir revelando. Entonces, la vida empieza a verse como una oportunidad cuando hay un propósito. Y el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que tú mismo defines. El propósito de la salvación eterna lo defines tú. Yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador. En consecuencia, tengo que actuar como el Salvador me dice que actúe. Y para eso es el perdón. Pero si yo digo, quiero actuar como el Señor, pero hago lo contrario, no estoy haciendo nada, porque no hay un propósito de salvación. Mire, ese cuerpito tan lindo que todos tienen, se va. Que todos tenemos, se va. Por mucho que uno viva, se va. Lo que queda es el alma. El alma es lo que hay que salvar, porque el alma es eterna. Allá o allá, pero eterna. La solución para ir bajando los niveles de ira es: encuentra aquello que te motive. Lucha por eso, pero siempre con la intervención de Dios. Si yo me levanto cada mañana y le digo al Señor, Señor, gracias, gracias, gracias por esta nueva oportunidad de vida. Yo tengo un vicio y es que uno se levanta medio groggy, entonces yo me escurro en la cama para caer arrodillado y me pongo a rezar, porque si no me salgo de la cama, pongo el reloj 10 minutitos más, 10 minutitos más, 10 minutitos más, y de 10 en 10 eso se llama procrastinación, siempre llegamos tarde. Y entonces aquí hay un concepto que me encantó, el uso de la neuroplasticidad para responder a una nueva manera de pensar. Yo soy así y así me tienen que aguantar. No. La neuroplasticidad nos dice, tú no eres esto, tú puedes ser otra cosa. ¿Cómo se llama eso en el cristianismo? Conversión. Que ahora viene el miércoles santo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Cree en el Evangelio. Yo puedo cambiar si cambio mi rutina. Si mi rutina ante cualquier adversidad o cualquier ataque es ira, siempre tendré ira. Pero si mi rutina es respira, piensa y enfríate. No puedes responder con la misma moneda del odio, porque ahí estamos perdiendo el año. Dice, el amor y la gratitud nos conectan con lo que realmente importa.
La ira quiere que impongamos nuestra voluntad. Es que aquí las cosas se hacen como yo digo o aquí va a haber muerto. La gratitud es un escudo contra la ira. Piensen en esto. Hoy tenemos familiares o seres queridos. Piense cuando su esposa o su esposo hagan algo que ustedes odian, pero que lo odian. Piense que este es el último día que va a estar con ella o con él. ¿Usted va a perder el tiempo odiando? No. Si lo pensamos así, yo no quiero que ella se vaya. Miren, en lo que yo hago, siempre estoy despidiendo gente que se está muriendo. ¿Ustedes saben cuál es el común denominador? No le alcancé a decir que lo quería. No fuimos peleados, él estaba bien, cogió el carro y tuvo ese accidente y nunca más volví a hablar. Cuando tú quedas peleada con el ser amado y el ser amado se va, eso, el demonio sabe utilizar ese complejo de culpa de mis amores porque eso te lo eleva a la enésima potencia. Quedas con el complejo de la culpa del no perdón. Porque en los funerales lo que más veo es gente que abraza el ataúd. Papá, yo sí te quería. Mamá, yo sí te quería. Esposa mía, yo sí te quería, pero nunca te lo dije. ¿Ya para qué? Ahí ya no hay nada. Ahí ya no está nada. Está un cuerpo en descomposición. Dile al que tú amas de verdad, que lo amas de verdad. Aunque estés furioso o furiosa, que lo amas. Acuérdate que el matrimonio perfecto es aquel que está lleno de imperfecciones, pero con una disposición a amar. En esto de la ira, tenemos que establecer límites. Así como el Señor respondió al romano, hay que tener ahora unos límites para que no todo lo que tengamos, mire, piénsenlo bien, espérate, me voy a organizar. La mayoría de las cosas que haces durante un día no valen la pena. Perdemos el tiempo. No importa que usted trabaje en una oficina. En el estudio que hacía Forbes me encantaba. Una persona productiva en 8 horas en una oficina no trabaja más de 1 hora por lo que le pagan. 1 hora. Entonces, ¿qué hace las otras 7? Estupideces. Hablar con el compañero, responder llamadas a la novia, tratar de mirar el Instagram si eres una persona con Instagram. Pero lo que nos dice aquí el Señor es bien lindo. No todo merece tu atención. No todo lo que sucede alrededor tuyo merece tu atención, porque el mundo te distrae. Las cosas del mundo están ahí para distraerte. ¿Y de qué te distraen? De la oración. Y aquí empezamos a entrar ya en la recta final. Me distrae de la oración. ¿Cuántas horas al día ves Instagram, Facebook, YouTube? No me contesten, yo sé que me van a mentir, pero yo sé que son de 7 a 8 horas en promedio. Yo no tengo Instagram. Entonces, ¿qué te la pasas haciendo? ¿Chismeando con tus amigas? Es lo mismo. Es lo mismo. No debemos ser nunca esclavos de la opinión ajena. No todo requiere una respuesta, no todo requiere un conflicto. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, sobre todo yo, barbaridades de otra persona con el tal prejuicio? Por el humor. Ese tipo no es bonito, pero bruto. A uno le parece chistoso, pero lo está hiriendo. Uno puede pedir después disculpas, pero lo hace. ¿Y qué tal que sí sea bruto? Entonces lo toma personal. ¿Sabe por qué hieren ciertos comentarios?
porque tienen razón. Entonces, aquí es donde empieza otro, separar la realidad de la creencia. ¿Se acuerdan la historia del muchacho que invita a la chica a salir y termina saliendo con la amiga? La creencia es que ella ya creía que ese muchacho era el papá de sus 3 hijos. La realidad, sí, es el padre de 3 hijos de su amiga. Entonces, eso me da ira, yo no le vuelvo a hablar, no fui a su matrimonio. Separe. Los preconceptos hacen que cometamos el error que cometió la mesera con Clint Eastwood. Los preconceptos, eso hace que nosotros nos equivoquemos siempre. Y aquí es cuando podemos entrar en quitarnos algo que es el éxito de Instagram. Creer que necesitamos validación externa para ser alguien. Tú eres alguien porque eres una hija o un hijo favorito de Dios, no porque necesites likes en tu página. Si te dan un like, bien. Mire, por ejemplo, hay algunas iglesias que tienen la costumbre de, después de la homilía del sacerdote, aplaudir. Yo en todas las misas siempre paro eso. ¿Por qué? Porque el sacerdote que necesite la aprobación de la gente para llevar el mensaje de Dios, al único que tenemos que aplaudir ahí está ya en la cruz. Resucitó, pero el símbolo es la cruz. Ese es el único que merece un aplauso. Un sacerdote es un instrumento que el Señor usa, eso es todo. Entonces, la falacia de dividir a la gente entre esto es bueno, ellos son buenos o ellas son malas o él es bueno. Reducir a alguien a una sola categoría es ponerlos en una casilla inamovible, porque cada persona actúa desde lo que vive, cree y conoce, creyendo que está haciendo el bien. Cada uno de ustedes se compró los zapatos que tiene puestos porque en un momento le gustaron a usted. Así sean feos, pero a usted le gustaron. Entonces, ¿cómo respondo yo ante una agresión? Eso sí depende de mí. Si yo me dejo afectar por tus palabras, no estoy aprendiendo nada. Lo que tengo que hacer es, yo cojo y me pongo en los zapatos del otro. ¿Qué te atormenta? ¿Por qué estás tan preocupado? Cuando ustedes tienen un problema grave, casi que se quieren aislar. No quieren que los vean. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de la opinión del otro. Alguna vez le preguntaban al santo, a San Pío de Pietrelcina, si a él no le aterraba lo que la gente decía en las confesiones. Y él dijo, no, porque si yo no orara, sería capaz de peores cosas, porque la concupiscencia siempre estará en nosotros. Siempre. No crea que por venir a la iglesia ya es santo. Ahí es cuando más lo ataca el demonio. Hay que nunca esperen una validación externa, porque hay una diferencia entre lo que somos y lo que creemos de nosotros mismos. Muchas veces hemos hablado con un librito que se llama Estructuras antropológicas de lo imaginario. Y ahí es esa definición que a mí me encanta. El hombre vive en un mundo real y en un mundo imaginario, con el agravante de que cree que es más real su mundo imaginario que su verdadero mundo real. En esa dicotomía, cuando yo empiezo a creerme más el mundo imaginario que me invento, es cuando nace la ira, porque veo que no se me está cumpliendo mi mundo imaginario. Pero cuando yo acepto esa realidad, acepto esa divina voluntad que me tocó vivir y digo, con esto hay que luchar.
merezcalo o no. Uno dice, pero estos niños de África que mueren a los 5 años de hambre, ¿se lo merecen? No, pero eso es lo que vino de divina voluntad. ¿Por qué los usa el Señor? Eso es un misterio divino que no voy a entrar a discutir. El Señor lo permitió, el Señor lo va a usar para algo positivo siempre. Entonces, aquí entramos en eso que el Señor nos llega a conocer. Una de las claves para poder conocer y dominar la ira y para no ofender es la clave más importante, es sencilla. Conócete. ¿Dónde te conoces? Frente al sagrario, en oración con el Señor. Siempre en la oración permanente tú te conoces. La soledad es muy provechosa para conocerte. Cuando yo me conozco y sé quién soy, es cuando el Señor ya empieza a operar en mí. Cuando yo vengo al Santísimo y me relajo ante Él, porque, mire, ¿van a engañar al Señor? No. Él sabe la porquería que eres, pero te ama. Él sabe que cuando me hizo sacerdote dijo, uff, pero era lo que había. No había más. Y lo aceptó y me quiere. Aunque ustedes no lo crean, Él me quiere, pero con locura. ¿Cierto que es increíble? ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Nunca reaccionemos sin pensar. No se trata de negar nuestras emociones, sino de aprender a dominarlas. Nutrir la parte interna que necesita ser corregida, porque siempre la ira tiene un origen en nuestro complejo de inferioridad, en nuestra baja autoestima y en el no control de nuestras emociones. ¿Cómo se logra eso? Ante el Santísimo, en la oración, en la meditación, en la consolación. El Señor nos enseña que para poder perdonar, lo más importante es quererlo. Siempre lleven, ustedes quieren verdaderos milagros en su vida, lleven a sus supuestos enemigos y ofrézcanselo al Señor. Ofrézcanselo al Señor ese enemigo. Nunca sabremos cómo va a responder Dios. Pero cuando yo empiezo a actuar así, es como cuando le dicen al niño que no quiere ir a misa porque no tiene ganas y la mamá le dice, sí, ve a misa sin ganas, pero ve. Es lo mismo. Cuando yo empiezo y me forzo a mí mismo a entregarle a esta persona que me ha hecho daño, es cuando yo entiendo que el Señor está obrando en mí. Yo quiero cambiar. Para cambiar un comportamiento de ira se necesita perdón, se necesita humildad, se necesita autoconocimiento y se necesita un diálogo personal con Él. Jesús nos enseñó cómo. Sigámoslo. Amén.